Hello, bienvenidos. Los centros y las organizaciones tienen un problema y es que no distinguen entre los niveles de contexto. En otro video ya habíamos compartido cómo crear contexto. Ahora vamos a ir profundo en los niveles. Bienvenidos. Transformation Tuesdays. Hay tres niveles. En la superficie vamos a tener consumir contexto. Después, en el segundo nivel vamos a encontrar sostener contexto. Y más profundo vamos a encontrar crear contexto. Consumir contexto es el nivel de entrada. Quiere decir como cuando yo llego, por ejemplo, a mi cafetería y me siento, pido el café que más me gusta y lo disfruto. O como cuando vamos a Disney. Vamos a consumir en cualquier lugar al que vayamos nosotros a participar de algo que nos gusta y a consumir eso que nos gusta, a recibir ese servicio o ese producto. Por lo general, en este caso voy a hablar de servicios, pero es sentarnos nosotros a recibir, a disfrutar de algo que nos encanta. El segundo nivel de profundidad va a ser sostener contexto. Esto quiere decir que en el ejemplo de la cafetería nos vamos a pasar detrás del mostrador. Es decir, vamos a empezar a pensar, a entender, a aprender qué se requiere para hacer un buen café. ¿Qué diferencia un latte de un macchiato? Y todo este tipo de cosas que solamente el que está aprendiendo a entregar ese servicio sabe. Aquí el juego y el entendimiento ya empiezan a cambiar. Porque cuando yo llego a un lugar y estoy pensando en términos de qué se requiere para producir esta magia, no es lo mismo que cuando me siento a consumirla. Es una manera de interactuar completamente distinta. Seguro que aquí pueden empezar a identificarse, porque cuando uno mira algo que es absolutamente atractivo y que le encanta estar ahí, no se pregunta cómo es que logran esto. Cuando yo voy a Disneylandia, yo solamente disfruto del lugar, disfruto de la alegría, de estar ahí, de compartir. No me pregunto qué se requiere para montar esto. Puede ser que lo note, pero cuando empiezo realmente a ver, empiezo a notar, ok, esto es muy distinto ahora que voy a empezar a producirlo. Entonces hablamos de sostener contexto, aprender qué hace que esto funcione. ¿Qué requiero yo ser, hacer y tener para que esto funcione tal cual como funcionaba cuando yo me senté o cuando vine por primera vez a recibirlo? Si entonces alguien logra empezar a sostener contexto, puede crear esa experiencia para alguien más a partir de un aprendizaje que ya estaba ahí. Si habláramos en términos de música, esto es aprender las canciones que me encantan de un artista y tocarlas perfectamente bien, poderlas compartir con un público y mover y tocar e inspirar a ese público con esa música. Y el nivel de profundidad tercero es crear contexto. Y como les dije, son secuenciales. Yo primero consumo el contexto, luego aprendo a sostener el contexto y finalmente aprendo a crear un contexto. Que es cuando yo empiezo a inquietarme acerca del status quo, acerca de qué podemos hacer para que nuestra visión se mueva hacia adelante de maneras que hasta ahora no ha estado disponible. O tal vez qué cosas hemos estado practicando de cierta manera que ahora ya no funcionan para coleccionar la evidencia que estamos interesados en coleccionar. Ahí es cuando empezamos a crear contexto. Para este momento ya tenemos una escucha, un habla, una experiencia de lo que es hacer eso que estamos haciendo, ¿cierto? Si estamos hablando de la cafetería, de lo que es crear café, hacer un ambiente para que a la gente le guste estar ahí, quiera volver, ya capto muy bien esto que está sucediendo ahí. Y entonces puedo, basado en lo que yo he visto y lo que a partir de la experiencia voy viendo, puedo entonces empezar a dar ideas, innovar. Aquí es un proceso creativo donde empezamos no solamente a replicar lo que ya se estaba haciendo, sino ahora expandirlo. Cuando llega entonces el momento de crear contexto es cuando tú abres tu Starbucks, abres tu Disneylandia. Hablando de la música, es cuando tú empiezas a componer las canciones y la música que vas a compartir con el mundo. Eso es el momento de crear contexto. Y entonces, ¿eso qué hace? Expandir la contribución que podemos ser. Uno de los problemas que tienen las organizaciones y los centros es que no están enseñándole a la gente para que ellos también puedan crear contextos. Quieren asegurarse, en muchos casos, que simplemente ese contexto que está siga siendo replicado, porque es lo que les interesa. Ahora, si realmente buscamos expandir el juego para todos,
un juego infinito donde mi contribución es ampliar la posibilidad para otros, vamos a querer enseñarles a crear contexto. Y otro tema súper importante es que a veces en las organizaciones y en los centros no diseñamos una trayectoria clara para que la gente sepa cómo moverse de consumir el contexto a sostener el contexto a crear el contexto. Las personas que queremos jugar en el juego nos sirve entender qué se requiere para podernos mover de un lugar a otro, y también nos sirve entender qué es nuestro rol y cuál no, porque si yo pienso que para mí está disponible crear contexto de inmediato, entonces voy a querer actuar de esa manera. Pero si yo tengo claro de cuál es el camino para poder llegar eventualmente a crear contexto, voy a ocuparme de aprender lo necesario para moverme de consumir el contexto a sostenerlo, y entonces aprendo mucho mejor la magia, el cómo se inventa eso, para que entonces cuando llegue el momento de crear el contexto tengo un conocimiento sólido que me va a servir para poder hacerlo. Queremos poder invitar a la gente a que cree contexto. Hablando en términos de centro o de un negocio, si yo tengo un lugar de una panadería, sería grandioso que otras personas también aprendan a hacer el pan y puedan hacer su propio espacio donde producen y venden pan. Yo puedo participar sin miedo porque me ocupo no de procurar que no tenga competencia, sino me ocupo de que mi calidad vaya incrementando cada vez, de que yo pueda innovar y que inclusive llegue al punto que la gente, para poder tan siquiera considerar abrir un lugar al lado vendiendo lo mismo que yo vendo, diga, tengo que hacer un gran esfuerzo y tiene que ser de una muy buena calidad para que la gente de hecho considere elegir lo que yo voy a hacer versus lo que está en la tienda de al lado. Y entonces se vuelve algo bonito porque estamos contribuyendo a mejorar y aumentar el juego para todos. Gracias por ver y compartir nuestros videos. Asegúrense de suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Pew, 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 Transformation Tuesdays.